Institución Educativa Privada Talentos College presenta Aprendamos Juntos en Casa. Docente Julio César Sánchez López. Segunda unidad, mes de abril. Sesión número 2, República Aristocrática. Tercera parte. CEPRE Alfa Letras, Historia del Perú. Hola alumnos de secundaria, el día de hoy vamos a empezar con una pequeña síntesis de lo que estamos viviendo en nuestro país. El mundo atraviesa por una situación excepcional a raíz de la pandemia del COVID-19. Es necesario mantener la calma y estar adecuadamente informados mientras dure la emergencia sanitaria. Lo importante en este momento, como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud, es reducir la curva de crecimiento del contagio, con el fin de que el Estado tenga una mejor capacidad de respuesta y atención para los pacientes más vulnerables. Queda en la responsabilidad de nosotros tomar todas las medidas necesarias para que esta curva pueda bajar. La responsabilidad que asumamos ahora será individualmente y como sociedad impactará en el desarrollo de la pandemia del COVID-19. Lo importante en este momento es frenar el pico de expansión del virus. Hemos visto que el Colegio Médicos también se ha pronunciado en estas semanas pidiendo al presidente Martín Vizcarra, nuestro representante del Estado peruano, para que pueda alargar esta cuarentena. Y el día de hoy en conferencia de prensa hemos podido observar que se ha alargado el estado de emergencia. Por lo tanto, tenemos que ser responsables y también es una vergüenza para todo el Perú que acá en Trujillo se da la mayor cantidad de desobedientes, porque no somos responsables. Pensamos que esta pandemia del COVID-19 es un juego. Sin embargo, vemos que la gente en otros países está muriendo. Hemos visto también que los hospitales están saturados. Han visto que ya no hay espacio. Hemos podido ver que ahora los cadáveres están envueltos, embalsamados con bolsas negras. Vemos esa realidad en nuestro país y no tenemos que ser ajenos a eso. Tenemos que ser responsabilidad. Tenemos que aconsejar a nuestros padres que si van a salir solamente por lo necesario, utilizando las mascarillas, con la desinfección de nuestras manos con alcohol, de lavado diario, todo lo que tocamos, el dinero, las puertas, al momento que vamos a comprar algún producto, desinfectarlo por favor con alcohol. Los zapatos también al momento de ingresar a nuestra sala, a nuestro dormitorio, quitarse los zapatos, acudir con sandalias para no contaminar el ambiente. Es muy importante que tomamos esas medidas necesarias para poder controlar esta pandemia del COVID-19. Está en la responsabilidad de quedarnos en casa, de no hacer caso omiso a lo que nuestras autoridades nos dicen. Si es que no cumplimos con las restricciones necesarias, vamos a tener las consecuencias. Y depende ya de cada uno, porque no nos están obligando prácticamente o nos están colocando un revólver o algo para poder hacerlo. Nos dan las indicaciones. Es cierto que la policía no se va a abastecer para todos, pero tenemos que ser responsables nuevamente frente a esta pandemia que está atacando el mundo. Quiero aprovechar, estimados alumnos, también para brindarle un saludo fraterno a su queridísima madre, que este segundo domingo de mayo es un día muy importante para ellas. Pero recuerden también, estudiantes, que el Día de la Madre no solamente es el segundo domingo de mayo, sino que debe ser todos los días. Y nosotros, como estudiantes, como personas, como hijos, tenemos que ser respetuosos, respetar a nuestra madre, porque es el ser más querido, más valioso. Sin embargo, a veces no valoramos ese esfuerzo que nuestra madre hace. Se levanta temprano para prepararnos un desayuno, un almuerzo, una merienda, pero sin embargo criticamos: no me gusta, qué feo has cocinado, y hacemos sentir mal muchas veces a nuestra madre sin darnos cuenta. Si tú tienes la oportunidad todavía de tener a tu madre con vida, ve y dale un fuerte abrazo y dile cuánto es el amor infinito que tienes hacia su persona. Feliz Día de la Madre. Son los sinceros deseos de tu profesor Julio César Sánchez López, esperando que te encuentres bien de salud en compañía de toda tu familia. Bendiciones y éxitos, como siempre les digo, que Dios nos cuide hoy, mañana y siempre. Gracias. Muy bien, para iniciar nuestra clase de Historia del Perú necesitamos nuestro cuaderno, los libros de consulta, nuestro lápiz para el verificante del aprendizaje,
nuestro bolígrafo, para nuestro tríptico, nuestra infografía o también para cualquier actividad que nosotros vamos a dejar el día de hoy. Y si nos equivocamos, ahí están los borradores. Para cada error, un borrador. Adelante. Llegamos a la secuencia recordando el verificando el aprendizaje. Vamos a culminar ahora sí con la sesión número 4 de la primera unidad titulada Aristocracia, primera parte, características generales. Ustedes pueden apreciar, lo que tienes que hacer, estudiante, es colocarte un check a un costado si la respuesta es correcta. Si no es así, tienes que colocarte una X. El día de hoy trabajaremos los valores de la responsabilidad y la honestidad. También tenemos la sesión número 1 de la segunda unidad del mes de abril. República Aristocrática, segunda parte, Perú entre el año 1899 y 1908. Ahí están las claves, es momento de calificarte. Estamos seguros que has acertado en muchas de ellas. Si es así, felicitaciones. Y de lo contrario, tienes que leer un poquito más porque tú puedes hacerlo. Empezamos esta clase virtual con una pequeña infografía, claro que sí, y tenemos Guillermo Billingur. Ustedes pueden apreciar 1, 2, 3, 4, 5 características de este gobierno o hechos más resaltantes. Vamos a ver de qué se trata, estimados estudiantes. Tienen que observar y dar lectura para ver de qué trata. ¿Ya estás listo? ¿Ya diste la lectura? Creo que sí. ¿Está fácil? ¿Entiendes? De repente tienes algunas dudas, no te preocupes. El día de hoy te vamos a ayudar a resolver cada una de esas dudas para que el día de hoy te sientas contento y conocer quién es Guillermo Billingur, qué es lo que hizo por el Perú, qué es lo que hizo bueno, qué es lo que hizo malo, porque siempre debemos de aprender a criticar lo bueno, lo malo, lo feo. No solamente son las cosas bonitas, sino también hay que criticar el lado positivo y negativo de cada gobierno. Vamos a ver de qué se trata en esta nueva oportunidad. Adelante, y viene la secuencia de los saberes previos. Tú ya lo sabes, adelante. Muy bien, luego de observar la siguiente infografía de Guillermo Billingur, tienes la oportunidad ahora de trabajar los saberes previos. Pregunta número 1, ¿de qué trata la infografía de hoy? Pregunta número 2, ¿qué aspecto de la infografía te llamó más la atención? Y por lo tanto desarrollamos el juicio crítico, ¿por qué llamaban a Guillermo Pan Grande? Todas estas preguntas y respuestas deben ir en tu cuaderno. Estamos seguros que lo vas a hacer de manera afirmativa. Vamos, ¿qué esperas? Muy bien, ahora llegamos a las normas de convivencia para la clase de hoy. Tenemos estar atento a la clase virtual dada por el docente. Indicar por el WhatsApp que ha recibido la clase virtual con la frase he recibido la clase de hoy. 3. Enviar las respuestas a las preguntas de la sesión dadas anteriormente. Y enviar al WhatsApp personal las dudas que tengamos sobre la clase de hoy. ¿Cuál será nuestro propósito? Hoy conoceremos las obras y hechos de los gobiernos de la República Aristocrática. Estamos seguros que va a ser de tu agrado. Ven y acompáñame en esta nueva aventura educativa. Siempre tenemos a Pipo. En esta unidad se nos va Pipo y ahí viene otro personaje porque estamos cambiando. Semana a semana tratamos de darles, estimados estudiantes, lo mejor. Desde la próxima semana vamos a cambiar de secuencias, ya tenemos un ambiente totalmente renovado para llevarte la mejor información para que tú estés contento en casa y puedas seguirnos también a través de las redes sociales, en el YouTube con mi página oficial, ¿cierto? Y en el Facebook y también, por supuesto, por este medio del WhatsApp. Ya está lista también nuestra plataforma educativa de nuestra institución. Solamente tienes que ingresar con tu correo y tu contraseña que ya te vamos a dar, ya está lista. Solo lo que necesitamos en estas semanas es una perfilada, una capacitación corta para poder indicarles a ustedes todos los procedimientos que puedas utilizar en esta plataforma educativa. Aquí vamos a subir también en esta plataforma todos los enlaces de todos los videos. Si tú lo has perdido o no lo hiciste por A o por B motivo, necesitas solamente ese video, no te preocupes que todo va a quedar marcado allí y grabado para que tú puedas tener el acceso directo. También ya a partir de la próxima semana voy a colocar en todas las clases mis páginas oficiales en el YouTube, en el Facebook y también acá por medio de esta clase virtual. ¿Estamos listos? Pipo nos trae el día de hoy una pregunta muy interesante. Dice, ¿cuáles son los motivos que un presidente de la República tiene para disolver el Congreso de un país? ¿Recuerdas en este caso muy cercano que el presidente en este caso disolvió el Congreso?
¿Sí? ¿Lo conoces? Claro que sí. Entonces, observa más o menos cuál fue el pequeño escenario que se dio porque el presidente disolvió el Congreso, convocó a unas elecciones nuevas y ahora tenemos a los representantes del Congreso que parece que sí están trabajando en comparación de los anteriores, ¿cierto? Que simplemente llevan plata para su bolsillo. Como podemos observar, unos comen pollos, otros roban cable, infinidad de cosas de nuestras autoridades y hablamos de los congresistas, ¿no? Ya habrá oportunidad para contarles en una clase los aciertos y los desaciertos de los llamados congresistas. Unos que nunca fueron al colegio, sin embargo tienen certificados de estudios, ¿no? Infinidad de cosas que me gustaría contarles y lo voy a hacer porque este espacio es para compartir con ustedes, muchachos, es para de alguna u otra manera esta ventana virtual sirve también para poder escuchar, para poder tomar en cuenta sus opiniones. Ya vamos a estar también con las ventanas virtuales del Zoom y también vamos a tener un poco más ese contacto directo para poder comunicarnos. Muy bien, la República Aristocrática. Recordamos unos conceptos básicos para empezar a nuestra clase de hoy. ¿Les parece? Sí, vamos a verlo. ¿Qué es la República Aristocrática? Es el periodo de la historia del Perú que abarca desde 1899 hasta 1919, en la que la vida política del Perú estaba bajo el poder del partido civil. Tú ya lo sabes, el partido civil fue el que primoró en ese entonces y tenemos una definición un poco más concreta que nos dice que es el periodo en el que predomina la oligarquía agroexportadora. La oligarquía, acuérdate de la clase superior, de la clase alta, de la que de alguna u otra manera discriminaba a los de raza inferior, ya sea por su color o por su situación económica. Agroexportadora en la agricultura, vamos a verlo. Financiera, civilista, lo hemos visto, el partido civil, que ejerció un dominio completo en la sociedad peruana mediante el accionar de un Estado liberal pero opresor excluyente de las grandes mayorías. Vamos a ver, están vinculadas a las familias aristocráticas, hegemonía civilista, grupos de poder ligados al comercio, a la banca, marginan, aquí vamos, esto va, marginan a todo aquello que provenga o emane de raíz popular, una república aristocrática. Nos vamos a imaginar en este caso, algunos, bueno, en esta oportunidad les voy a ser sincero, yo nunca he visto de principio a final esta serie de América Televisión que se llama Al fondo hay sitio. No les voy a mentir que algunos reclames de repente lo he visto, pero no de principio a final. Y podemos ver aquí a dos familias, ¿cierto? A los Maldini y a los González. Vamos a imaginarnos en tiempo atrás, los Maldini vienen a ser la República Aristocrática. Más o menos con todas esas características que tienen de dinero, a discriminar al resto, así nos imaginamos en esta época de la República Aristocrática. Creo que te quedó un poquito más claro, ¿cierto? Pero vamos al día de hoy a definir algunos conceptos básicos que nos permiten tener un poco más de entendimiento. A nivel mundial, recuerden, estábamos hablando de la República Aristocrática aquí en el Perú, pero a nivel mundial tenemos la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa y la Revolución Mexicana, cada uno en sus diferentes años, ¿no? Ideológicamente se manifiesta el indigenismo, es decir, la preocupación por el indio, los problemas, la explotación, como siempre. El indígena es maltratado, subyugado ante el poder del más fuerte, del que tiene más dinero. Ya estamos acostumbrados a eso, ¿sí? Y todavía en la actualidad sigue ese tipo de discriminación. Vemos el día de hoy en ciertos cines, que no voy a mencionar el nombre, en cines X, que realmente va una persona de la sierra a comprar una entrada para una película y le niegan la entrada, le dicen que no hay. Sin embargo, el poblador se pone a un costado y ve a un blanco que viene con buena ropa, buenas zapatillas y le dan la entrada. Podemos observar todavía este tipo de discriminación actual, pero realmente, jóvenes, ustedes saben que no debemos de llegar a esas alturas. Ya estamos prácticamente en el 2020 y nuestros conceptos tienen que haber cambiado. Tenemos que ser realistas, que esas cosas todavía existen y hay gente que lo sigue haciendo. Por eso tú eres el futuro del cambio. ¿Qué esperas? Con tu estudio, tu superación vas a llegar a muchas cosas. Vamos al siguiente tema. El proletariado inicia jornadas de lucha. ¿Qué es lo que querían aquí? Pues que
querían conseguir la jornada de las 8 horas diarias, pues los pobladores eran totalmente maltratados, trabajaban 12, 15, 16, 17, etcétera de horas, y nadie reconocía este labor de ese obrero, del proletariado, quienes ellos reclamaban unas mejores condiciones de vida, un mejor pago por su trabajo y sobre todo que se respete sus derechos laborales, cosa que en la actualidad todavía existe. Hay empresas que no reconocen a sus trabajadores, que los hacen trabajar más de 8 horas diarias y no reconocen su esfuerzo, como también hay empresas que sí lo hacen, ¿cierto? Y reconocen ese esfuerzo, ese tiempo que cada trabajador da por su empresa. Pero como ustedes saben, estamos viviendo la pandemia del COVID-19. Por lo tanto, hay muchas empresas que están quebrando y hay otras empresas que requieren una reactivación económica con apoyo de los bancos. Claro que están dispuestos siempre a una tasa, entre comillas, un poco más cómoda para que puedan sobresalir. Esperemos que así sea. Pero vemos que los bancos todavía siguen cobrando lo que se llama las penalidades, ¿no? Sin embargo, en la televisión salen y nos dicen de que no hay penalidad, que no hay nada, pero sin embargo, los recibos nos dicen otra cosa. En la próxima clase vamos a detallar un poquito con ejemplos reales, porque aquí hay que hablar con pruebas y lo vamos a hacer. Qué bonito este espacio que nos permite cada día ir conversando, ¿no? Y de repente nos queda chico el tiempo, el espacio, pero lo vamos a hacer. Vamos a estar conversando, vamos a estar más cerca de ti con una información para que puedas tener toda la base de datos y no te pierdas de lo que es la República Aristocrática, vinculándolo por supuesto con la realidad, porque sabemos que la historia es una ciencia, que no solamente estudia el pasado y el presente, ¿cierto? También el futuro, pero estamos comparando las realidades y muchas de ellas es un ciclo que se repite, ¿cierto? Vamos a ver de qué nos trata. Características de la República Aristocrática. El control, la administración del Estado se realiza desde la capital. En las regiones serán los hacendados y sus gamonales, los jefes regionales de la sierra, quienes controlaban el poder, como siempre, ¿no? Bajo la supervisión de la clase dominante, que protegía el sistema político, que permitía respaldar su desarrollo económico. Pero acá tenemos la diferenciación de clases. Puedes observar en una esquina cómo la clase alta lleva en este caso su sombrerito, lleva su pantaloncito de vestir, ¿no? Está llevando también su saquito, ahí todo con un nivel alto. Sin embargo, vemos abajo al pueblo, a los sectores populares, cómo se pelean por un poco de comida, ¿no? ¿Existió esta desigualdad? Pues, claro que sí. Y tenemos la oligarquía, que controlaban las grandes haciendas del país, la banca, los seguros, el comercio externo. Los gamonales, dueños de grandes haciendas en la sierra, practicaban una economía feudal. ¿Te acuerdas del feudalismo? Claro, la Edad Media, el señor feudal, los vasallos, tú me trabajas mi tierra, yo te pago y te quedas a dormir, ¿cierto? Hay que recordar aspectos vinculados ya a nuestras edades. ¿Cierto? La edad antigua, la edad media. Muy bien, los obreros. Su ideología fue el anarquismo y la agrupación de los sindicatos. Sindicatos son representantes de los trabajadores, quienes reclaman las mejores condiciones, en este caso de vida y de su trabajo respectivo, ¿no? Y los indígenas, las víctimas de explotación, de usurpación de tierras, carecían de derechos y por último ni siquiera votaban, porque solamente los únicos que tenían derecho al voto son los que tenían plata. La gente que no tenía dinero ni siquiera podía elegir a sus representantes. Y hoy vemos, en la actualidad, podemos ver que hombres, mujeres, ¿no? Los mayores de 18 años con su documento nacional de identidad pueden elegir y ser elegidos con ciertas, claro, características, ¿no? Vamos ahora sí con el siguiente pantallazo. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos ahora el gobierno de Augusto Bernardino Leguía Salcedo, ¿cierto? La historia lo conoce como Augusto B. Leguía, pero en realidad es Bernardino. Su gobierno de 1908 hasta 1912. El postulado por el Partido Civil. Recuerden que el Partido Civil fue el que tenía la gran mayoría en ese entonces. La economía, ¿cómo le fue a este señor Augusto B. Leguía, cierto? Que gobernó en 2 periodos. Vamos a analizar en esta oportunidad el primer periodo. Vamos a ver si hizo cosas buenas o malas. Saca tus propias conclusiones. Crisis económica por desplazamiento del capital inglés por el norteamericano. Miren, hay una crisis, una preferencia por lo norteamericano, ¿no? Y dejar de lado el inglés. Solicitó un empréstito de 1.245.000
libras esterlinas con el Banco de París, ¿cierto? Solicitan siempre los presidentes, ¿no? Los empréstitos para poder utilizarlos en obras y luego lo pagamos con intereses y hacer nuestra deuda externa que tenemos con potencias mundiales, ¿cierto? O con países desarrollados. Ley de accidentes de trabajo. Bueno, es algo bueno que hizo, ¿no? Si un obrero se cae, que se tiene su seguro por ahí. Me parece excelente. Se produce el boom del caucho. Ya sabes, ¿no? El caucho en la selva, el árbol, la gente lo cortaba. Fue un boom, casi medio similar a lo que era el guano. El guano, el fertilizante, ¿no? De las aves del Guanay. Muy bien. Tenemos la primera huelga general, pues la gente se rebela ya en 1911 y de Unión Textil en Vitarte por 8 horas y aumentos salariales. Es la primera huelga, ¿no? La gente que salía con su ollita, con su palito a reclamar, decía, no, queremos mejores condiciones de trabajo, 8 horas. Reclamaba la gente. Huelga de los trabajadores azucareros también de Chicama, de La Libertad. No, queremos reclamar. Trabajadores como siempre, ¿no? Reclamando las mejores condiciones de vida para su economía. ¿Qué más tenemos? Se forma la Unificación Obrera Textil de Vitarte. Sindicatos, se forman ya los sindicatos. Frente a los reclamos con el palito, con la ollita que hacían, pues ahora se formaliza un poquito más en 1911, que me parece muy bueno, porque todos tenemos derecho a dar a conocer lo que nos agrada y lo que nos desagrada, siempre y cuando no alteremos el orden público. Muy bien, los hechos. Tenemos hazaña de Jorge Chávez que cruza los Alpes en 1910. Se descubre Machu Picchu en el gobierno de Augusto Beleguía. Piloto peruano Juan realizó el primer vuelo aéreo sobre Lima. Muy bien. En las relaciones exteriores tenemos que intenta apoderarse de Caquetá y Putumayo. Enfrentamiento en Pedrera, favorable para Perú gracias a Óscar Benavides en 1911. También tenemos aquí en el Ecuador, ¿no? Atentado contra peruanos en Quito y Guayaquil. El Perú moviliza 23.000 soldados. ¿Cierto? 23.000 soldados, Perú, Estados Unidos, Brasil, Argentina intervienen para evitar el conflicto. En Colombia, penetración de caucheros al territorio peruano. Tenemos la firma de un tratado, Velar de Río Branco. El tratado Polo Bustamante fue un tratado de rectificación de fronteras firmado con Bolivia. Y en Chile tenemos el incidente de la corona fúnebre de Lima en el año 1908, la cripta de los héroes, que en un gobierno anterior peruano se hizo una cripta en inmolar a estos peruanos que dieron su vida frente a la guerra con Chile, ¿no? Y por ahí un representante de Chile viene a dar unos laureles que le pongan, ¿no? Y sin embargo lo aceptó un ministro y luego el nuevo que vino dijo, no, a mí no me parece, es una burla, y eso viene a ser lo que se llama el incidente de la corona, que te lo voy a explicar por supuesto en nuestro Trabajando en Clase. Ahora tenemos el gobierno de Guillermo Billingur, 1912 a 1914, primer populismo en el Perú. ¿Qué te hace alusión cuando decimos popular, populismo? Quiere llamar la atención. Hoy en la actualidad decimos está haciendo populismo porque sale en los medios de comunicación, en la televisión, en la radio, en el Facebook, en el WhatsApp, sale con sus mensajes, ¿no? Igual nos hace parecer a lo que es Daniel Urresti, ¿no? De esto de la AFP que hemos visto. Salen todos los canales, apláudame, así dice, apláudame porque gracias a mí esta iniciativa ha quedado, estoy trabajando, está demostrando a cada rato que lo está haciendo. Está bien, me parece fabuloso, pero en realidad tú tienes que ponerte a pensar que el pueblo es el que habla, ¿cierto? No uno hay que echarse flores. Seguimos, se convoca a elecciones y tenemos a Guillermo Billingur versus Antero Aspillaga del Partido Civil, pero vemos en este caso que ya no gana el Partido Civil, porque en los anteriores recuerden que el Partido Civil era el partido favorito, ¿no? Así como en tiempo atrás era el APRA. Algunas personas ni siquiera sabían quién era el candidato, solamente marcaban la estrella. Por eso tenemos los gobiernos que hemos tenido. Con eso no estoy haciendo que yo soy por si acaso partidario o no partidario del APRA. Todos los partidos
son importantes. Ahora, el pueblo es el que saca sus propias conclusiones. Simplemente que aquí el Partido Demócrata frente al Partido Civil. ¿Quién ganó? El Partido Demócrata. Imagínense que ganó este partido. Pero ¿qué cosa hizo? Partido Demócrata viene de democracia, es decir, que hace caso al pueblo. Lo que el pueblo pide lo hace, por supuesto. Por eso se llama primer populismo en el Perú, porque tiene que ver con las diferentes necesidades que el pueblo tenía y él como mandatario tenía que analizar. Siempre es así, pero lo que pasa, vemos hoy día que nuestras autoridades de verdad ven la necesidad del pueblo y a veces se ponen una venda en los ojos y no lo hacen y esperan todavía que suceda algo grave para poder sacar el presupuesto necesario y poder dar ayuda a los más necesitados. Y hoy vemos con del COVID-19, vemos mucha gente que no tiene absolutamente qué comer y las autoridades, sin embargo, a veces no se da abasto para poder llegar a los más necesitados. Y es por ello que ahí invoco a la responsabilidad. Si tú conoces a alguien, a tu vecino y sabes que no lo tiene y tú puedes ayudar, es momento que brindes tu ayuda. Recuerda que la ayuda que tú das no es en este caso que tiene que ser de la misma forma. Uno ayuda sin interés, sin recibir nada a cambio. Uno lo da de corazón y Dios nos da más. Seguimos, en economía, estableció en la jornada de 8 horas. Miren, en su gobierno ya dijo, no, hay que darle sus 8 horas de trabajo. Y por supuesto se le dio a los trabajadores del muelle Dársena en el Callao en el año 1913. También tenemos el reglamento del derecho a la huelga. Ya está pautado, dio las pautas para el establecimiento del seguro obrero. Cosa muy buena que mejoró con respecto a lo anterior, ¿cierto? En sus obras estableció el monto del salario mínimo para las indemnizaciones. Estableció la enseñanza obligatoria de religión e historia, muy importante, Fundó el barrio de obreros como Surquillo, creó el departamento de Madre de Dios. Ahí está, miren. Observamos en la pantalla central, dice frase: pan descomunal, 5 centavos de Billingur y pan pequeñito de 20 centavos de Aspillaga, el pan grande. Hacía alusión acá Guillermo Billingur que en su gobierno el pan será más grande y costará más barato. Y ustedes saben que al pueblo prácticamente estuvo de acuerdo. Es ahorita, si no me equivoco, creo que nos dan 8 panes por un sol, ¿no? Imagínense que venga un gobierno, que ya estamos próximos a las elecciones también, que hubo un candidato que nos digan, ¿saben qué? Ahora ustedes reciben 8 panes por un sol. En mi gobierno ustedes van a tener panes de 15 panes por un sol. Y el pan de un tamaño determinado que va a ser el triple. Y la gente, algunos se alborotarán, dirán, qué rico el pan, no, lo voy a comprar. Y vamos a suponer que ese gobierno gane. Entonces la gente dice, muy bien, nos hizo caso. Ahora nos dan 15 panes por un sol y es el triple del tamaño que vemos el día de hoy. ¿Se dan cuenta? Entonces él fue populista, el pueblo lo quería. El Congreso elige como presidente del Perú el primer populismo a Guillermo Billingur. Sus principales hechos: levantamientos de campesinos en Chucuito, a Zángaro ante el abuso de los gamonales, reorganización del Congreso y de la República en cuanto a su administración. El civilismo alienta el derroche dirigido por el coronel Oscar Benavides. No, dijo acá, él se cree aquí el dueño del santo, toda la gente lo quiere, basta ya. Vamos a verlo. Billingur es derrocado el 4 de febrero de 1914 y vamos a estudiar en la próxima clase cuáles son los motivos de esta caída de Guillermo Billingur, que hasta el momento iba bien. Pero ustedes saquen sus conclusiones, ¿no? Claro que también tiene sus aspectos malos, pero hasta el momento, ¿qué te parece a ti comparado con la realidad? ¿Será igual? ¿Diferente? Tú eres el crítico. Es momento de la retroalimentación. Ustedes tienen que retroalimentar con 4 conceptos básicos. Vamos a ver el primero, los tratados firmados por Augusto Beleguía, Brasil y Bolivia. Guillermo Billingur disolvió el Congreso. Sí, disolvió el Congreso porque no lo dejaban gobernar. En el Congreso la mayoría eran partidarios del partido de Leguía y del partido civilista. ¿No te hace acordar al gobierno de Martín Vizcarra? Que él dijo, voy a disolver el Congreso porque la mayoría son de fuerza popular, ¿cierto? Son de Keiko Fujimori, ya que me pone trabas en el camino, voy a disolverlo. Y aquí vemos un claro ejemplo. La historia se vuelve a repetir.
Durante el primer gobierno de Augusto Beleguía fue víctima de un intento de golpe de Estado. Recuerdan que el golpe de Estado es cuando alguien te quiere sacar de tu puesto, sabiendo que él era el presidente. El 23 de mayo de 1909, para conmemorar su actitud valerosa, porque se enfrentó, ¿cierto? Esta actitud valerosa frente a los revolucionarios, se creó el Día del Carácter, por esa fuerza que él tuvo, que luchó y realmente no lo sacaron, siguió en el gobierno. Entonces, un día cívico que se rendía culto a la valentía, al carácter mostrado por Augusto Beleguía al negarse a firmar la renuncia hasta los golpistas. Le llevaron su papelito en mano, ¿sabe qué, señor? Váyase, me firma acá, y si no, aténgase a las consecuencias. Y él se resistió y prácticamente dijo, no, yo no me voy. Y se le conoce como el Día del Carácter. En el gobierno de Augusto Beleguía se funda también la Asociación Proindígena para la defensa de los intereses sociales de la raza indígena, que hoy vemos que muchos pueblos de la selva están totalmente olvidados, ni siquiera creo tienen su DNI. Solamente saque usted su conclusión. Ahora sí llegamos al trabajando en clase. Tenemos que definir los conceptos básicos. Aquí te voy a explicar un poquito más de qué trata, pero tú tienes que sacar un resumen para tu libro. Incidente de la corona. Las relaciones con Chile ya tensas por el problema pendiente de las provincias cautivas de Tacna y Arica se complicaron aún más con el llamado incidente de la corona. Bajo el gobierno anterior de Pardo se había inaugurado la cripta de los héroes de Lima en honor a los caídos de la guerra con Chile, ocasión en la que el ministro chileno José Miguel Echenique, ¿cierto?, ofreció a nombre de su país una corona de laureles de bronce. Imagínense los chilenos, ¿no? Que nos traen una corona de laureles de bronce. El canciller peruano de entonces consideró que era un deber de cortesía aceptar la ofrenda, pero tras el cambio de gobierno en 1908, el nuevo canciller Melitón Porras rechazó el homenaje, pues no respondía sinceramente a los sentimientos de Chile, en momentos en que se atentaba contra los residentes peruanos. O sea, nos está declarando la guerra, pero mandan a un representante que nos vengan a dar unos laureles de bronce. No, pues, el ministro chileno se retiró ofendido a su país y rompieron las relaciones diplomáticas con ambos países. Saca tu resumen y tu conclusión en tu libro. Es momento de trabajando en clase Pan Grande. Era una manifestación popular en favor de Guillermo Billingur, candidato a la presidencia en la Alameda de los Descalzos en Lima en 1912. Los cartelones aluden a la promesa demagógica de rebajar el costo de los alimentos, lo que valió para Billingur el apelativo de Pan Grande. Día del Carácter, ya sabes, un día cívico que rendía culto a la valentía, al carácter mostrado por Augusto Beleguía al negarse a firmar su renuncia frente a los golpistas, por supuesto que estaban de la mano del partido civilista. Obras de Billingur que se le otorgó a los jornaleros del muelle las 8 horas de trabajo, decretó el reglamento de huelgas, la instalación de puestos de comercialización de carne y otros, el sorteo de casas para obreros, diversas obras de agua potable, inauguración de la tranvía eléctrico a La Victoria. O sea, son obras vinculadas al pueblo, ¿cierto? Están más ligadas a la clase pobre, a la clase media. Llegó el momento del verificador del aprendizaje alumno. Tienes que leer el texto, marca las alternativas, luego enviar una foto con tus claves. ¿Estás listo? Ahora sí vamos con las actividades. Estimado alumno, tenemos aquí las actividades. Sesión número 2. Realiza una pequeña historieta sobre el primer gobierno de Augusto Beleguía y Guillermo Billingur. 2. Investiga la biografía de Augusto Beleguía. Recuerda que toda investigación es escrita, no impresa. Después de culminar tu actividad en libro y cuaderno, enviar una foto con tus datos personales. Ya lo sabes, cuídate como el comandante, no saludándote de mano, como Paul cubriéndote la boca al estornudar, como Cubo lavándote bien las manos, como Dybala no tocándote la cara. Quédate en la casa, mi estimado alumno. Nos vemos hasta la próxima clase. Gracias, ahora más juntos que nunca.